Andrea, encantado de recibirte otra vez aquí en el programa. Eh, Te invito porque honestamente me impresionó mucho tu iniciativa, que comenzó casi con el principio de tu gestión como diputada, anticipando, hiciste un pequeño congreso, digamos, Ujú. anticipando el futuro, ¿verdad? Un futuro que tiene tantas variables, ¿verdad? Variables demográficas, variables económicas, inteligencia artificial, cambios geopolíticos, ¿verdad? Cambios culturales, ¿verdad? Y el poder de China, ¿verdad? Mm. Todo el poder asiático, ¿verdad? Es unas economías que están creciendo aceleradamente, aunque ahora China ya está tomando medidas y no toma medidas por el COVID, pero ojalá que esa economía siga creciendo. O sea, lo que está sucediendo en América Latina. O sea, fue una preparación, tiene un costo logístico y un costo también profesional. Y te felicito porque ojalá todos los diputados tuvieran esas iniciativas, ¿verdad? Eh, yo encantado, me parece a mí traer aquí a todos los invitados. Traje a este muchacho González, que es excelente, ¿verdad? Mm. Es un analista de la parte educativa. Es una de las prioridades para mí de este siglo XXI, ¿verdad? Pero bueno, eh, contame, porque a mí realmente me llamó mucho la atención. Yo nunca había visto que una diputada tomara una iniciativa, o un diputado tomara una iniciativa de este calibre, porque hay, realmente ahí a veces la monotonía o en los Ujú. monotemas o el, lo poco del tiempo. eh, yo no sé, a mí el Congreso de Costa Rica me preocupa mucho porque veo que hay temas ahí que no tienen ninguna relevancia, que no hay realmente una prioridad y un análisis y un buen diagnóstico, ¿verdad? De cuáles son los grandes problemas que tiene Costa Rica. Yo ahora estaba escribiendo un artículo sobre el agua, un elemento estratégico donde la educación es muy importante, y comencé a analizar todas las instituciones que tienen que ver con el agua, desde acueductos, alcantarillados, bueno, están las ASAD, las empresas de servicios públicos, los municipios, está eh, el SINAE, que es todo lo que es agua subterránea, que es manejo de riego también, ¿verdad? El aguas subterráneas es el MINAE, es la Dirección de Aguas. Y después está el SENARA, que es el Servicio de Aguas de Riego. Y donde uno dice, bueno, toda esta institucionalidad, es que todo es complejo en este país, ¿verdad? Sí. Aquí uno dice cualquier cosa y le aparecen 6 o 7 diferentes instituciones, cuando debiéramos primero de tener un centro de investigación del agua, y no hay un centro de investigación del agua, ¿verdad? Eh, las universidades debieran de participar activamente en un elemento tan importante como es el manejo del agua subterránea y el manejo del recurso hídrico y de la buena y las aguas, tratamiento de aguas negras, ¿verdad? La infraestructura, el problema de Orosi. Bueno, cuando yo me puse a escarbar qué era el agua, digo yo, ¿cómo es posible que nosotros hemos hecho tantas instituciones y como que no hay
una directriz, digamos, o una rectoría, aunque es el MINAE, la rectoría, pero es entre comillas la rectoría, porque eh, no hay de verdad un rumbo. Entonces, sí, es uno de los países donde más llueve, es el quinto Wow, país. no sabía eso. Sí, y, por ejemplo, Orosi, que es un importante proyecto, Orosi 2, es para dar agua básicamente a la Gambia, y a 18 cantones y no sé cuántos miles de usuarios que no tienen agua potable, ¿verdad? O que no disponen continuamente y que cuando vienen la época seca comienzan a racionalizar el agua. Pero bueno, eh, es otro tema. Pero lo importante es que vos te preocupaste por los temas, por temas que van a afectarnos y que nos están afectando y que son los temas de futuro y te felicito. Pero bueno, conversar vos Sí, bueno, de la iniciativa. sí, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo. Yo sigo su programa y me siento muy honrada de estar al nivel de los demás expertos que han venido. Nosotros tomamos la idea prestada de Chile, que ellos en el Senado chileno organizan un congreso igual periódicamente con expertos y la academia y también la gente de política sobre el futuro. Pero en Chile lo llevaron más allá porque hicieron una comisión en el Senado, una comisión legislativa de asuntos del futuro. Y a mí esa idea, desde que la había escuchado, me parecía muy interesante porque era cuando yo, o sea, la escuché cuando yo era asesora en la Asamblea Legislativa y digamos sí había visto que a mí como asesora me había pasado de que como que había perdido un poco la mirada de lo que llaman el big picture, ¿verdad? Sino que me enfocaba mucho como en qué es la moción que se ocupa presentar hoy o cuál es el proyecto de ley que se va a votar hoy o cuál es el tema que está en la agenda hoy. Y entonces cuesta mucho como levantar la mirada y ver, bueno, cuál es el país que queremos construir más allá de esta inmediatez. Y haber vivido como esa experiencia siendo asesora y ya cuando iba a la asamblea, esta vez de diputada, yo no quería como que cometer ese mismo error, ¿verdad? Y me pareció que en Chile el hecho de que en la o sea, en el Senado exista una comisión que obliga a las diputaciones a pensar en el futuro, me parecía muy importante. Entonces nosotros organizamos este congreso este año tomando un poco la experiencia chilena de base. Digamos, si a mí me preguntaran como con qué sueño, me encantaría que la Comisión de Ciencia y Tecnología de nuestro Congreso se transforme en la Comisión del Futuro y que trabaje esos temas, digamos, de prospectiva. Porque ya cuando nos metimos a aprender un poco más sobre el tema, no solo la logística del Congreso, que eso sí nos tocó a nosotros, sino también los temas de fondo, conversamos con un académico de la Universidad Nacional, que de hecho es el director de la maestría en prospectiva, y este tema del futuro sí es como, yo digo molestando que es como de volarse, ¿verdad? O sea, escuchar a don Juan Carlos hablar Como fumarse un puro. es como interesante porque empieza a hablar de cosas que uno no había pensado o digamos la forma de pensar de que cuando nosotros le dijimos que queríamos hacer este congreso del futuro, nos empezó a hablar de la disciplina de la perspectiva y que no es un futuro, sino que son futuros posibles y que la disciplina de la perspectiva mapea esos futuros posibles, de dónde se puede ir y que digamos ¿cómo se dice? La inteligencia colectiva, que es la forma en la que ellos trabajan y así, o sea, son como cosas que para mí eran ajenas, conversaciones ajenas, pero de lo que él nos conversaba, lo que me pareció más interesante es el hecho de que, digamos, nosotros al el Congreso le pusimos el nombre equivocado, en el sentido que le pusimos el futuro, pero en realidad es los futuros posibles, ¿verdad? Y que los estamos construyendo a partir de hoy. Entonces, la idea de organizar ese congreso era separarnos un poco del día a día legislativo, ¿verdad? De los proyectos que están ahora en la agenda y hacer discusiones de más alto nivel y no estar, digamos, supeditados a algo que en política me parece que a veces como que determina mucho todo, que es la viabilidad, ¿verdad? Porque hay proyectos de ley que son muy ambiciosos, pero a veces uno se queda como, bueno, pero ¿qué es lo viable que yo puedo sacar en este momento? Y a veces en aras de la viabilidad, que es muy importante, tal vez sacrificamos un poco
ese visión de futuro. idealismo, ¿verdad? Entonces, con hacer un congreso que era como más académico, nos despegamos de la necesidad de viabilidad y podemos tener conversaciones, digamos, voladas, que era lo que nosotros queríamos tener desde el despacho. Y nuestra idea es organizar este evento cada año, que nosotros estemos ahí y ojalá que en el próximo cuatrienio alguna diputación lo quiera heredar y que lo quiera volver más ambicioso. Pero también en las conversaciones cuando organizábamos este evento hablábamos no solo de proyectos de ley específicos, sino cómo esta visión de futuro puede permear todo el trabajo legislativo. Entonces, por ejemplo, cada proyecto de ley, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa hace un análisis. Entonces hablábamos, bueno, Servicios Técnicos podría tener expertos en prospectiva eventualmente y también hacer análisis de esos futuros posibles que podrían pasar a partir de un proyecto de ley. Entonces, digamos, sí, nosotros queríamos llevar esta conversación sobre los futuros, no solo a legislación, sino también a todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Y de ahí surgió la idea y también llevar personas expertas en diferentes temas, porque lo que pasa mucho con las diputaciones es que, si bien es cierto, cada persona que llega ahí tiene como su expertise en alguna materia, vemos proyectos de ley que trascienden a nuestro expertise y no podemos, digamos, en algunos casos estar al nivel de lo que alguien que ha trabajado toda su vida en determinada materia, pero como nos toca legislar, ahí la clave es estar como muy estrechamente vinculados con las personas expertas y eso a veces no siempre se da. Entonces la idea también con el Congreso era generar un espacio en el que hubiera personas académicas, personas expertas dialogando directamente con personas en política, ¿verdad? Para lograr que pues las conversaciones sean más sólidas. Y de ahí surgió la idea de hacer este Congreso. En realidad sí estoy como bastante emocionada de cómo quedó porque lo empezamos a organizar desde que llegamos en mayo y lo hicimos en noviembre y sí tuvimos personas como de altísimo nivel que expusieron sobre temas que nosotros como despacho todavía no habíamos empezado a trabajar. Dividimos el Congreso en 6 ejes. El primero fue Derechos Humanos del siglo XXI y ahí hablamos como de los derechos humanos. Por ejemplo, enfatizamos una parte en los derechos humanos de protección de datos personales o los derechos humanos de la cuarta, quinta generación que tienen que ver con la tecnología, ¿verdad? Y los derechos que surgen de eso. Hicimos otra mesa sobre transición demográfica que yo pensaba que se iba a ir más por el lado de enfermedades crónicas no transmisibles, personas adultos mayores y al final ahí los expositores le dieron vuelta completamente a la conversación y más bien hablaron de fecundidad y cómo, digamos, las políticas pueden atender a la baja fecundidad que ha tenido nuestro país, digamos, en las últimas décadas. Un tercer eje fue sobre la nueva economía o la economía del futuro y ahí fue muy interesante porque uno de los expositores habló de que si se hace un mapeo de hacia dónde va el mundo en el futuro, digamos, varias interacciones comerciales ya no van a ser solo con Europa, con Estados Unidos, con Asia, que ahora se habla más, sino también con África, de cómo que nosotros tenemos que volver también a ver a los países africanos, que eso yo honestamente no lo había escuchado antes y me pareció pues muy interesante. Una cuarta mesa fue sobre el futuro del trabajo y ahí hablamos principalmente de educación. Y el tercer día, que fueron la quinta y 6 mesas, hablamos sobre los riesgos existenciales, que ahí también como que los expositores le dieron vuelta porque yo pensaba que se iban a enfocar mucho en cambio climático, que se habla mucho como un riesgo existencial. Pero uno de los expositores habló sobre las amenazas de Internet en el futuro y cómo un Internet autónomo puede amenazar nuestros derechos humanos, que eso era como... O sea, yo salí aterrada de esa conversación, pero digamos era un enfoque que no le habíamos pensado dar y terminamos las mesas con una discusión sobre inteligencia artificial y como los desafíos y fortalezas de lo que se está haciendo en ese ámbito. Entonces tratamos de abarcar como una amplia gama de temas y la idea es que el próximo año pues mejorar lo que hicimos este año y ampliar algunas discusiones que no tuvimos. Por ejemplo, una de las críticas que nos hicieron desde el día 1 y que me parece que fue bastante aterrizada es que sí estaba muy enfocado en zona urbana, que no habíamos hablado sobre la ruralidad y entonces el próximo año vamos a incluir una mesa sobre ruralidad del siglo XXI y así como otras mesas que tal vez nosotros no vimos que eran importantes y que los expositores o los participantes les parecía que deberíamos agregar. Entonces, eso fue. Jay, me parece, bueno, primero, un excelente ejercicio, ¿verdad? Porque todo eso abre como nuevos espacios, ¿verdad? De discusión, ¿verdad? Eh, ya, ya invitaré a cada uno de los expositores porque para poder comprender bien muchos mensajes, ¿verdad? Eh,
el programa Reto Siglo XXI es un poco eso, ¿no? Ajá. Es analizar las problemáticas, pero lógicamente estamos hay que volar, hay que comenzar a soñar, hay que comenzar a cambiar todo. La educación hay que cambiarla totalmente, hay que cambiar la estructura del Estado, hay que soñar. Ujú. O sea, no hay nada peor que decir, es que esta institución la fundó don Pepe Figueres, entonces como eso es sagrado, eso no puede ser, o sea, todo cambia en la vida, eso es casi como la canción esa, todo cambia, cambia uno, o sea, primero, y los años también te hacen cambiar, ¿verdad? Te salen las canas, te comienzas eh, los años de vida aumentan, los problemas estructurales de la salud son distintos, ¿verdad? Pero las instituciones y el país tienen que cambiar. Bueno, si quiere estar mejor, ¿verdad? Todo es para lograr un mejor vivir y un bien común, que eso es muy importante, y que no sigamos con estas diferencias de clases el problema que tenemos entre una y otra eh, grupos sociales, ¿verdad? Esto a mí sí me tiene muy preocupado. Eh, Te felicito y de corazón creo que es una excelente iniciativa y ojalá que el Congreso eh, tome esto en serio y que comiencen a- a abrir ojos, porque hey, si a mí- si- yo soy un soñador. Yo, yo creo mucho en eso, en que hay que ver lo que están haciendo los mejores y hay que luchar para llegar a ser los mejores, bueno, entre las limitantes que tenemos nosotros, ¿verdad? Ujú. Eh, pero, pero creo que va a ser muy rico para mí y para Costa Rica el poder eh, hablar con cada uno de los expositores que ustedes invitaron. Hey, espero que cuanto antes tenerlos aquí para conversar, porque la verdad es que aquí es una conversación, pero una conversación muy educativa, Así es. porque lo que se quiere, o sea, lo que yo sueño es un poco eso, una Costa Rica mejor para todos, una Costa Rica más justa, más humana, más, y hey, que los nietos y los hijos y hay que heredar, hay que, ¿cómo se llama? Darle gracias al Señor y tantas bondades y tantas cosas que tiene este país y volver a hacer un poco lo que, tener la movilidad social que no tenemos, porque ahora la movilidad no existe, o sea, unos se van para la Lincoln, y otros se van para Ujú. otros colegios privados y ahí está la otra Costa Rica y hay una Costa Rica que que no está subiendo y que está pasando ratos difíciles, ¿verdad? Y esa es la Costa Rica que tenemos que preocuparnos. Eh, bueno, encantado de verla, eh, y espero que tus ángeles me los mandes aquí para que me iluminen. Eh, yo siempre agradezco eh, en los aportes de gente tan especial a estos programas y algunas cosas son interesantes y creo que el Congreso necesita eso, ese refrescamiento, digámosle. Es casi como un refrescamiento de salir del tema de que si los buses 4 años más o no 4 años y que si, no sé, los temas que a veces uno dice, hay que cambiar. Costa Rica tenemos que lograr un Congreso con gente que aporte más a una visión de futuro y que se preocupe también por el bien común, ¿verdad? Ujú. Pero el bien común va muy ligado a esos cambios estructurales que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. No podemos, no podemos mejorar si hacemos más de lo mismo.
Sí, no, mil gracias. Yo, y con mucho gusto lo pongo en contacto con los expertos para ya que ustedes puedan aterrizar en el fondo. Pero algo que, aunque este congreso era de los desafíos del futuro, yo creo que coincido con usted en que tenemos que recuperar la capacidad de soñar como país, pero además Costa Rica ha sido pionero en un montón de cosas. Sí, O sea, fuimos uno de los primeros países con electrificación en el mundo, fue un país donde se hizo algo inédito, que fue que la iglesia, el Partido Comunista y el gobierno se pusieran de acuerdo para hacer una reforma increíblemente importante. Fue un país que abolió el ejército, que es de los pocos que todavía que no tiene ejército. Entonces, históricamente hemos sido un país que ha logrado muchísimas cosas siendo pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperando ese legado nuestro, que hemos sido un país a la vanguardia, que ha hecho cosas súper interesantes, podemos recuperar eso para el futuro? Y esa era un poco como la idea, o sea, y bendecido, porque recono la verdad es que tenemos hey, hasta ahora un paz que es muy importante y un clima y bueno, muchas cosas que uno dice, hijo de Dios, somos benditos entre tantos problemas en un mundo con mucha crueldad, mucha violencia, mucha droga, mucha pérdida de esperanza, eh, que esto está afectando a todos, sí, ¿verdad? claro. Con mucha droga y cosas y con cosas que tenemos que cambiar. Pero bueno, espero tu aporte y tu apoyo y te felicito. Muchas gracias y muchas gracias Y por que el tengas espacio. un lindo año Igualmente, y saludes a todos. Un igualmente. abrazo.